Vale, pues buenas tardes. Leo, vamos a empezar con la sección que nos toca hoy, que es el capítulo 2 del Capital. Eh, por parte de la complejidad, yo creo que es mucho menos complejo que los capítulos que hemos visto hasta ahora, y sobre todo que el anterior. Pero bueno, es cierto que no está dividido en acápites ni nada, así que la distinción que he hecho yo de las diapositivas es un poco arbitraria. Y bueno, voy a empezar. Eso sí, si hay algo con lo que comente que no estoy de acuerdo o que haya dicho, bueno, has dicho una barbaridad o lo que sea, pues luego me lo decís paso este debate sin ningún tipo de problema. Vale, pues en este segundo capítulo vamos a ver el proceso del intercambio y voy a seguir un poco la misma exposición que hace Marx en el capítulo. No he sintetizado tampoco mucho pues porque es bastante breve el capítulo y creo que podemos ver todas las ideas principales. Entonces, ¿qué es esto del proceso del intercambio? Y empieza Marx explicando que el proceso de intercambio pues es ese proceso por el cual los poseedores de mercancías se relacionan con otros poseedores para intercambiar cosas como mercancías. Es decir, se reconocen los sujetos como propietarios privados de esas mercancías, cada uno de la suya, y hay un acto voluntario de intercambiar unas por otras. Y la forma jurídica que reviste esta relación, pues más, es el contrato, pero que viene dada por la relación económica misma. Y esta es una idea que Marx señala y que es muy en la nota al pie de página y que es muy importante porque, bueno, ya no solo porque está respondiendo también a una crítica política o a una corriente política de la época, que venía, pues bueno, casi desde 10 años atrás, ¿no? Desde que estaba discutiendo con Proudhon en la Misión de la Filosofía en el 47, que él comenta que es la relación económica, en este caso la producción y el intercambio, la que va a determinar las relaciones jurídicas, y no al revés. Y precisamente como la achaca y que yo creo que es una idea revolucionaria, le dice, sacan precisamente su ideal de justicia y las relaciones jurídicas cuyo origen radica en la sociedad basada sobre la producción mercantil, y de este ideal, sacado precisamente de la sociedad presente, hacen su punto de apoyo para reformar esta misma sociedad y su derecho, cuando le dice Marx que precisamente lo que hay que hacer es el camino contrario, porque incluso todo ese ideal de justicia y de esas relaciones jurídicas que parecen eternas, que parecen inmutables, que parecen divinas, solo tiene sentido en una sociedad mercantil en el que opera el fetichismo de la mercancía y el que la relación entre las cosas no deja ver las relaciones económicas, las relaciones sociales humanas que hay detrás de ello. Mismamente el derecho a la propiedad, ¿no? Que lo consagran como derecho inalienable de los seres humanos y en cambio cuando se desvela la relación económica que hay detrás, incluso ni siquiera el derecho a la propiedad parece tan sagrado. Sigo con esto. Entonces, eso es, en sí, eso es el intercambio. Lenin también, pues bueno, por traer otra frase, dice que el cambio es la relación más sencilla, corriente, fundamental, masiva y común, que se encuentra miles de millones de veces en la sociedad burguesa y mercantil. Pues bueno, por dar otra frase también de definición de lo que es intercambiar. Entonces, siguiendo un poco la exposición, ahora Marx habla un poco de cuál es la relación del poseedor de la mercancía con su propia mercancía. Y dice que la propia mercancía de un poseedor, por ejemplo, el que produce estos rotuladores, pues para él su mercancía solo es una manifestación del valor de las otras mercancías. Es decir, para el poseedor no tiene ningún tipo de sensibilidad, es decir, esto no tiene ninguna utilidad directa, sino que el valor de uso de esta mercancía para el poseedor solo tiene un valor de uso como portador de valor de cambio. Es decir, el que produce rotuladores no está utilizando 11 millones, por ejemplo, de rotuladores, sino solo como portador de valor de cambio de otras mercancías. Es decir, dice, todas las mercancías tienen un no valor de uso para uno, sí un valor de uso como portador de valor de cambio, pero no directo, y en cambio sí un valor de uso para el otro. Y eso es precisamente lo que produce el intercambio. Y es en ese preciso intercambio donde las mercancías se realizan como valores, donde se comparan como valores y se realizan como tales. Por eso es tan importante el proceso del intercambio también en relación a todo lo que estábamos viendo en el capítulo 1. Y luego he traído este párrafo que a mí también me parecía muy importante, que dice que también
antes de intercambio, o sea, de intercambio tienen que realizarse como valores de uso, una mercancía, pero la mercancía solo se puede realizar como valor de uso, o sea, solo se puede ver si responde a una necesidad o no en el propio intercambio. Y esto es algo, o sea, es algo bastante curioso, porque ya hemos hablado de la racionalidad que estamos en la sociedad de producción mercantil, que las cosas que no se intercambian no se van a producir. Y en cambio, con aras o con vistas al intercambio se producen cosas pues, que por lo menos desde un punto de vista de una economía planificada, muchas cosas se podrían prescindir. Porque se producen, pues eso, completas idioteces y irracionalidades con vistas únicamente al intercambio. No se me ocurre ahora ninguna idiotez, pero hay muchas. Bueno, sigo. Claro, entonces, dice Marx que para un productor de una mercancía, por ejemplo, el de los rotuladores, su propia mercancía actúa como equivalente general de todas las demás mercancías. Es decir, porque yo poseedor o propietario de esta mercancía es mediante la cual yo estoy o soy capaz de intercambiar por absolutamente cualquier otra mercancía, y es mi propia mercancía la que yo utilizo pues, para ver en el intercambio con cuáles son las otras demás mercancías que yo puedo intercambiar. Y en ese sentido, en el intercambio directo es un intercambio, es un proceso individual, pero también, o sea, como he comentado, un proceso social general en el que el intercambio actúa de manera múltiple, ¿no? Y claro, es cierto que para mí, por ejemplo, podría actuar esto como equivalente general porque yo estoy cambiando esta mercancía y es la medida de valor mía respecto a las demás mercancías, pero como esto pasa también con el que produce este estuche y no el rotulador, que utiliza su propio estuche como medida equivalente general con las demás mercancías, ni el rotulador suyo ni el estuche mío puede actuar como equivalente general de la sociedad, sino que es precisamente un acto social consuetudinario el que va a hacer de una mercancía específica el equivalente general, la que va a ir apartándola con el desarrollo del intercambio pues bueno, le va a ir dando una función específica para llegar a una función social determinada, que es compararla o ser medida de valor de las demás mercancías. Es decir, va a ir apartando una mercancía para cumplir esa función social que es la forma dineraria, la forma de una mercancía en la que todas las demás pues, van representando su propio valor. Entonces, decimos que esa forma dineraria o ese dinero es el producto necesario del proceso del intercambio. Es decir, con el desarrollo del intercambio, y el desarrollo del intercambio, o sea, no me refiero a que se intercambie mejor, sino que la propia división social del trabajo que va desarrollándose, es decir, con el aumento de la producción cada vez mayor y consecuentemente el aumento del propio intercambio de esos productos que cada vez se hace más, pues se hace necesaria. Bueno, se va dando en una mercancía determinada esa antítesis de la naturaleza de una mercancía entre su valor de uso y su valor de cambio, y esa antítesis o esa contradicción se exterioriza de manera necesaria en una mercancía autónoma y se consuma, pues, digamos, esa forma de dinero, esa forma de una mercancía que específicamente tiene que cumplir esa función social. Y por supuesto, ya que pasa de ser mercancía específica de forma D, o sea, forma M, a mercancía forma D, en tanto que cumple esa función social, esa relación social. Uy, unos fallos. Entonces, Marx sigue explicando un poco cuál es el desarrollo del intercambio, ¿no? Dice que en el intercambio directo, que corresponde a la forma simple de valor, en estadios bastante poco desarrollados del intercambio, corresponde a la forma simple de valor. Recordamos, X cantidad de mercancía rotulador es igual a X cantidad de estuche. Dice, pero aún en esa forma muy incipiente del intercambio, todavía no es del todo mercancía, pero se hace mercancía en el propio intercambio. Y empieza a explicar pues, cuál es el génesis del intercambio. Dice que algo es valor de cambio en el momento en el que ya no es un valor de uso directo para la persona. Y eso implica que, pues bueno, yo tengo algo, ya no me vale, no lo utilizo, lo puedo intercambiar. Y ya tiene
pues bueno, digamos, un cierto valor de cambio. Y para intercambiarse con otra cosa, dice, entre los productores solo necesita haber un reconocimiento de lo ajeno, es decir, yo tengo esto que me sobra, tú tienes eso otro que me sobra, lo podemos intercambiar. Y ese intercambio no se da dentro de las comunidades naturales, ¿no? Comunidades de origen natural, pues dice el Estado Inca, las familias patriarcales, etcétera, sino que ese intercambio precisamente comienza en la frontera de la comunidad. Dice, en un inicio, pues los salvajes o las comunidades salvajes cambiaban X cantidad de cosas por X cantidad de cosas, dice que pues de manera casi fortuita, que la proporción cuantitativa del cambio, es decir, yo te voy a cambiar todas estas cosas por todas estas cosas, se determinaba de manera fortuita, pero que el hecho de poder intercambiarlas también tenía una repercusión interna dentro de la propia comunidad natural o dentro de de la estructura comunitaria o productiva que iba a hacer que iba a hacer que con el tiempo se iba a empezar a producir también con vistas al intercambio. Es decir, como yo sé que intercambiando puedo conseguir cosas que otros producen, ya no voy a producir solo cosas que necesito yo, sino que voy a producir más cantidad con vistas al intercambio. Y es en ese momento donde la producción con vistas al intercambio va a empezar a determinar la proporción cuantitativa que se va a intercambiar. Es decir, ya no es algo fortuito, sino que es la producción que yo estoy haciendo con vistas al intercambio la que va a empezar a determinar la proporción cuantitativa y la costumbre va a ser la cantidad que fije la cantidad de valor, la cantidad de cuánto tiempo estoy utilizando yo para producir esto y por cuánto lo voy a cambiar. Eh, digo, entonces, como habíamos dicho antes también de manera resumida, pero bueno, es verdad que más lo reitera de manera más extensa aquí, de que el desarrollo de este intercambio, el desarrollo creciente de la división social del trabajo, hace necesario en el intercambio un valor independiente. En el valor independiente. Y este problema, pues dice que surge, con este problema surge su propia solución y se empiezan a equiparar las mercancías siempre con una tercera. Es decir, cuando yo voy a intercambiar rotuladores con estuches, no únicamente no cambiamos rotuladores con estuches, sino que decimos, joder, yo con este rotulador soy capaz de comprar dos trozos de pieles y tú con ese estuche eres capaz de cambiar un trozo de piel. Pues evidentemente me tendrás que dar dos estuches a cambio del único rotulador porque yo soy capaz de adquirir ese otro producto en el que nos estamos comparando estas dos mercancías. Y dice que esa mercancía que va adquiriendo esa función social es la que va adquiriendo la forma de dinero, esa función social, que normalmente suelen ser, y dice, uno, o artículos provenientes del exterior, o sea, el artículo de cambio más común proveniente del exterior, o por otro lado, el producto enajenable propio. Y aquí explica pues, cómo los nómadas son los primeros en desarrollar estas formas dinerarias pues, debido a sus condiciones específicas de continuo movimiento, de llevar cosas portátiles, cosas intercambiables, etc. Pero claro, o sea, lo que hay que tener claro también es que el dinero, o sea, la forma dineraria es una función social que se otorga con el desarrollo de cambio a una mercancía determinada y que esa mercancía determinada no tiene que ser necesariamente el oro y la plata en un determinado momento. Dice pues que en cierto momento o en ciertas comunidades podían ser pieles o podían ser no sé qué. Yo, por ejemplo, aquí he traído una noticia de que, por ejemplo, es que es muy curioso. Que en ciertas partes de Colombia, pues bastante poco desarrolladas y bastante poco conectadas o con un capitalismo poco desarrollado, hay zonas en las que tú vas al mercado y pagas directamente con pasta de coca. Eso se puede ver en esto. Y esa pasta de coca que se cambia en el mercado directamente, es una mercancía que está actuando en esa comunidad con la forma de dinero. Es decir, es con esa pasta de coca con la que tú vas al mercado y estás comparando el valor de todas las demás mercancías. Y la pasta de coca no deja de ser otra mercancía de la comunidad. Es decir, pues en este caso incluso el artículo interior más enajenable de la propia comunidad. Pues esto es en un contexto de bastante poco desarrollo del intercambio. Pero dice que cuando trasciende lo local, el intercambio rompe las barreras locales, se va imponiendo la mercancía oro y plata.
Es verdad que aquí no lo desarrolla mucho, lo desarrolla más en la contribución a la crítica de la economía política, pero bueno, dice que el oro y plata pues tienen ciertas cualidades uniformes, pues que es igual el oro, bueno, la cantidad de oro es oro, es una propiedad, el metal es otra propiedad y que la diferencia mayor es cuantitativa, o tienes mucho oro o tienes poco oro, pero bueno, oro de mala o buena calidad pues tampoco es esa la diferencia y que también, por supuesto, es divisible esta mercancía. Entonces se va imponiendo esta mercancía. Y aquí estamos viendo una de las funciones que tiene el dinero, que es la forma de manifestar el valor de las demás mercancías. En el siguiente capítulo, pues vamos a ver que el dinero tiene más funciones. Vale. Dice que en la forma dineraria, en la mercancía que adopta la forma dineraria, el valor de uso se va desdoblando. Es decir, se va desdoblando. Y eso quiere decir que se va, bueno, yo creo que quiere decir que se va separando y, o sea, por un lado va quedando pues, el valor de uso propio de esa mercancía, el oro en este caso, Marx dice, sirve para empastar dientes, pero el valor de uso, o para estar dientes, hacer joyas, collares o lo que sea, pero el valor de uso, al irse desdoblando, se va imponiendo también un valor de uso con una función social, es decir, su valor de uso es ser medida de cambio, o sea, medida de los otros valores y ser, sí, mercancía de intercambio con esto. Ese es el propio valor de uso de la mercancía dinero, a medida que se va desarrollando el intercambio, ¿no? Entonces, ya vemos como ahora las distintas mercancías, como M1, mercancía 1, 2, 3 o 4, comienzan a ser equivalentes particulares de esa mercancía con ese valor de uso específico, con esa función social que es la mercancía dinero, que empieza a ser que es el equivalente ya general. Dice que la forma dinero, no la mercancía, es el reflejo que se adhiere, bueno, esto ya lo hemos visto, que es el reflejo que se le adhiere a una mercancía determinada, pero eso no es el valor propio de la mercancía, es el reflejo que se le adhiere a un reflejo exterior. Es decir, un reflejo exterior en el que aparece, Marx dice aparece, también utilizado manifiesta o se presenta, como decíamos, las relaciones humanas ocultas que hay detrás de eso, las relaciones humanas de intercambio y las relaciones humanas de valor o sea, de producción y de valor que hay detrás de la producción de mercancías y del intercambio. Y aparece, se exterioriza en la forma de dinero, pero de una manera oculta. Aquí estamos viendo otra vez lo que vimos la semana pasada, el fetichismo, en este caso adherido a una mercancía concreta, que es la mercancía dinero. Es la forma de aparecer, la forma objeto casi natural propio de aparecer de unas relaciones No puedo, Fede. sociales y humanas que están detrás de la producción de esa mercancía en concreto. Pero dice que la magnitud del valor de esa mercancía que actúa como dinero sigue siendo el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Es decir, el dinero no puede expresar su propio valor. Tú puedes decir que no puedes, o sea, decir que dos trozos de oro valen dos trozos de oro, sino que esa propia mercancía también va a reflejar su valor en el resto de mercancías. Hay Marx pone el ejemplo de las minas de Perú, pues que si en un momento dado se encuentra la forma más desarrollada de extraer oro o se encuentran vetas, pues vetas en las que se es capaz de extraer oro mucho más rápido, pues lo que antes comprabas con una pieza de oro, tú ahora lo vas a comprar con dos piezas de oro. En ese sentido, la mercancía que actúa como dinero sigue siendo, o sea, sigue siendo esa su magnitud cuantitativa. Voy acabando, o sea, es que el capítulo era realmente corto. Claro, dice que en el intercambio simple, más comenta, ya habíamos visto como en el intercambio simple aparecía una propiedad, parecía aparecer una propiedad natural de carácter social, es decir, casi como si los objetos tuviesen un valor natural de carácter social, es decir, una falsa apariencia, que es el capítulo que hemos anteriormente, el fetichismo de la mercancía, que es una falsa apariencia que esconde detrás las relaciones humanas de producción. Y que esta falsa apariencia, este fetichismo,
aparece o la plenitud llega a su plenitud o llega a su máxima expresión cuando el equivalente general coincide con la forma natural de una mercancía, es decir, ya hemos dicho con el desarrollo, con la del oro y la plata, y se cristaliza la forma dineraria, que es esa forma que ya hemos comentado, y cuando precisamente las mercancías ya cuando nacen directamente se encuentran al lado con una mercancía independiente de ellas, que es la mercancía oro o plata, que es la que va a determinar su propio valor. Esto que yo produzco cuesta tanto oro o tanta plata. Y precisamente dice que en un sistema donde las relaciones de producción se presentan como cosas y el producto del trabajo se presenta como mercancías, y está ese velo que lo tapa, pues el fetichismo del dinero, este fetichismo, esta falsa apariencia del dinero, pues no es otra cosa que también que la propia fetichismo de la mercancía o esta falsa apariencia que ya habíamos visto en el capítulo anterior. Y hasta aquí el capítulo, tampoco hay mucho más. Eso sí, ya lo último. Os había traído para quien quiera lo coja y para quien quiera que no lo coja. No lo he podido tener, no lo puedo colgar online, pero bueno, doy la referencia por si alguien quiere. Son 2 capítulos del Manual de Economía Política de la URSS. O sea, dos caras, perdona, no 2 capítulos, 2 caras del Manual de Economía Política de la URSS, que yo creo que sintetiza pues en algunas caras. Son 2 hojas con varias caras, pero bueno, que sintetiza bastante bien los 2 capítulos que hemos visto hasta ahora, y personalmente creo que todas las palabras que dicen son bastante precisas, y que hacer el ejercicio de leer este capítulo una vez habiendo leído los 2 primeros capítulos del Capital y viendo pues esto precisamente a qué se refería, también es un ejercicio de poder volver al libro y decir, eso estaba aquí y esto se dice aquí también por esto. Es una forma de asentar los 2 primeros capítulos, también por lo menos son los que más difíciles me resultan. Entonces, a quien lo quiera, yo creo que está aquí, y también resuelve pues eso, muchos debates que hemos tenido hasta ahora. Por ejemplo, aquí directamente en el capítulo relaciona el desarrollo de las formas de valor, cómo se pasa de la forma simple a la forma a las formas más desarrolladas mediante el desarrollo de la propia división social del trabajo, es decir, con el desarrollo de la producción y el intercambio. Cuando hablamos de esto, que bueno, hay cosas que yo no tenía nada claras y que creo hacer ese ejercicio, a mí me ayuda. Si alguien quiere, lo tiene aquí. Y hasta aquí. Así que si eso, pasamos a las dudas primero, ¿no? ¿Salgo de aquí o...? Sí. Creo que no quiero tocar nada para romper la... ¿Dónde está la...? Déjalo compartir, digo. Sí, déjalo compartir, si no, no te veo. El chat. Coge. Son 2. No lo he podido grabar porque lo he cogido ahora mismo. Impresionante. Sí, coge. ¿Tiene palabras? Que me levanta la mano. Enrique, ¿querías hablar? Que te he visto levantando la mano. No estás escribiendo. Una cosa, la primera diapositiva, sí, tienes ahí, o sea, lo has explicado bien, lo único que igual al mirar la diapositiva da lugar a confusión porque pone contenido jurídico. Sí. Y o sea, lo que dice Marx concretamente es el contenido de la relación jurídica. Eso es. O sea, sí. Hay que lo has explicado perfectamente, pero claro, ahí da como la sensación de que es el contenido jurídico o algo así. No, el contenido económico de la relación jurídica, es a lo que se refiere. Es una duda expuesta, tal vez. El histórico queda claro. Pero bueno, lo modifico de... Yo creo que así sería más correcto. De hecho, sí. Efectivamente, porque, bueno, poner relación, pero sería contenido económico, forma jurídica, sería también la relación de contenido y forma.
tal y como la expresa Marx aquí, más o menos. Que ese contenido necesariamente debe adoptar la forma de relación jurídica para realizarse, porque si no, no se puede realizar como tal. Necesita que los poseedores intercambien esas mercancías, ¿no? A través de relaciones jurídicas de contrato y tal. No sé. Te está escuchando, Enrique. Enrique, ¿se te escucha? Sí, entiendo que estamos en el momento de las preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces hago una y después a ver si después intervengo. Si pudiera desarrollar un poco o explicar quizá mejor el manejo que hace Marx de la antítesis. La antítesis de valor de uso, valor de cambio. Solo así. La pregunta ¿A qué te refieres, Enrique, con que expliques? ¿Qué es lo que no has entendido? A ver, ¿de qué forma se expresa la antítesis? O sea, Marx dice que esa antítesis está latente en la naturaleza de la mercancía, que hace que con la expansión, profundización histórica del intercambio, o sea, Marx nos está explicando, o sea, yo cuando aprovecho, pues, en la página, el primer párrafo de lo que iniciamos este taller, en la página 43, Marx dice que nos encontramos y estamos, ya lo he dicho otras veces, en el análisis del modo de producción capitalista, dice, nos encontramos con un gran cúmulo de mercancías. Bueno, lo que Marx viene haciendo, y lo hace concretamente en esta parte, es cómo es que el mundo se llena, cómo se hacen las mercancías, cómo tienen un desarrollo hasta llegar a ser y explicar cómo de una forma jurídica, contractual, que por cierto dice que inicialmente es fortuita y después es mediante un proceso forzoso, se convierte en con el paso del tiempo, dice Marx, en la necesidad del intercambio. Pero él dice que hay una antítesis, la antítesis valor de uso, valor de cambio, y dice que esta antítesis está latente en la naturaleza de la misma mercancía, o sea, la expansión y profundización histórica del intercambio. Y yo decía, pues quizá estoy no comprendiendo o, o está resuelta en la página 108, dice, a partir de ese momento se reafirma, por una parte, la escisión entre la utilidad de las cosas para las necesidades inmediatas y su utilidad con vistas al intercambio. Su valor de uso se desliga de su valor de cambio. Creo que ahí está. Ahí lo dejo. Página 108.
A ver, pues yo te explico por lo menos tal y como yo lo entiendo. La primera cosa es que en la presentación hay una errata porque Marx dice que no se desarrolla la antítesis entre valor de uso y valor de cambio, sino entre valor de uso y valor. Eso, si quieres, es otro temón para hablar de por qué habla de que la expansión y profundización históricas del intercambio desarrollan la antítesis latente en la naturaleza de la mercancía entre valor de uso y valor, cuando hay mercancías antes de un sistema, digamos, de producción de mercancías. Sí se ha repetido muchas veces que el valor solo existe en el capitalismo, pero bueno, eso es otro tema aparte que lo voy a dejar. Si quieres luego lo metemos. Pero yo lo creo que se refiere a la antítesis en el sentido de tú cuando produces una cosa, produces dos cosas. Cosas que son concretas, que son para satisfacer necesidades inmediatas, pero al producir esas cosas concretas tú no puedes producir, digamos... O sea, no las puedes hacer brotar de la nada, no eres un demiurgo. Entonces, esas cosas concretas requieren en su propia forma de hacer, requieren cierto gasto fisiológico y cierto gasto de esto humano. ¿Cuál es la antítesis que yo creo que desarrolla aquí, o que para mí en este caso desarrolla aquí? Que aquí yo creo que lo primero que habría que aclarar es que cuando Marx usa antítesis también no está hablando, yo creo que haríamos todos bien en olvidarnos de la tríada dialéctica de los cojones, de tesis, antítesis y síntesis, porque no se refiere a eso. Para que haya una tesis y una antítesis, tiene que haber un primer momento y un primer momento que es negado, que se llega a una síntesis, cosa que aquí no hay. Simplemente hay una unidad de dos contrarios contrapuestos. Pero bueno, eso es otro tema también. ¿A qué es a lo que se refiere? Es que hay una contradicción en ese sentido de que para que se pueda realizar para mí como valor, que es lo que dice en el siguiente sentido, dice en el siguiente párrafo de eso un poco más adelante. Aquí las cosas A y B no son mercancías con anterioridad al intercambio, sino que se transforman en tales gracias precisamente al mismo. El mismo modo, o sea, en el intercambio directo de productos se está refiriendo en este caso. El primer modo de un objeto para él potencialmente llega a ser valor de cambio es su existencia como no valor de uso, como cantidad de valor de uso que rebasa las necesidades inmediatas de sus poseedores. Es decir, en esa primera forma histórica de aparición, de la única manera de que algo se presente como valor de cambio es porque ya no es valor de uso, es porque ya para la propia persona que posee ese producto del trabajo ya no tiene ninguna utilidad. Entonces, como no tiene ninguna utilidad, simplemente pues, lo que puede hacer, digamos, como para quitarse de ello encima, conseguir otro tipo de productos, es pues, cambiarlo. Entonces, hay una antítesis también en ese sentido. Pero, o sea, yo creo que se refiere a la antítesis que hay entre que luego se ha desarrollado en la forma capitalista entre las cosas concretas que se producen con, digamos, el gasto abstracto con independencia de lo que se ha producido. Yo creo que a eso se refiere a la antítesis de valor de uso y valor, a llegar a la forma específica de valor que ha desarrollado en el anterior capítulo, pues con la forma equivalente general, etcétera, etcétera, de la antítesis esa de por qué el valor de una... me voy a liar porque son palabras parecidas, pero como el valor... Ya, si no lo voy a hacer mal, da un segundo que lo miro antes. Cuando estaba hablando de las formas de valor, o sea, dice que hay dos polos, que hay una forma relativa de valor y una forma equivalente. Dice, por así decirlo, que son los dos polos de esa misma expresión. O sea, ahí se está refiriendo para mí esa antítesis, esa forma, digamos, ya más desarrollada, porque ahí es cuando precisamente explica cómo una mercancía no puede ponerse así, o sea, no me acuerdo cómo es la palabra, pero dice como que el valor de una mercancía o la forma de valor de una mercancía, no me acuerdo ahora mismo exactamente qué dice, que se tiene que expresar en el valor de uso de otra. Para mí se refiere a eso, o sea, para llegar a la antítesis, digamos, que se va desarrollando hasta que se llega al punto que ha explicado ya de forma más desplegada, pues en la forma relativa de valor, la forma equivalente y demás. Sí, un poco por los perros de Úbeda, pero yo creo que es un poco eso. O sea, yo creo que se refiere, o sea, yo no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero es decir, lo que se refiere en este caso es algo que ha resuelto en ese apartado de la forma de valor, que sería el hecho de que el contenido antitético interno de la propia mercancía o de la contradicción que existe en ella entre valor y valor de uso se expresa en la relación de intercambio en que una ocupa
la función del valor y la otra ocupa la función del valor de uso. Entonces se desdobla hacia afuera, hacia el exterior, esa contradicción interna que tenía, se desdobla concretamente en una mercancía equivalente y en otra mercancía relativa, una desempeñando un papel y la otra el otro. Una el de ser valor de uso, el otro el de ser medio de cambio, que creo que también lo dice algo similar aquí, dice algo así como medio de cambio también. Sí, lo de que el oro es pues empastes, pero que también es forma, digamos, de circulación. Sí. Vale, voy a leer la respuesta de Víctor, y también a Enrique, porque me ha comentado antes que no puede utilizar el micrófono. A modo de respuesta, Enrique, que ha sacado a coalición una cita muy interesante. La mercancía es una cosa medida por trabajo humano destinada al intercambio. En su propia existencia está ser útil y ser intercambiable. Esto de ser valor de uso y valor de cambio. Sin embargo, como ha dicho Ander, estas cosas no surgen de la nada, sino que podríamos establecer una analogía con un ser vivo. La mercancía como ser vivo. La mercancía como ser vivo nace en los límites de las comunidades, más o menos primitivas, y se desarrolla hasta que todos los productos del trabajo adoptan esa forma mercantil. Tanto valor de uso como valor no se han desligado como polos antitéticos en los primeros intercambios. Es a medida que se desarrolla el intercambio, la división del trabajo y el trabajo abstracto, que se desarrollan los polos de esa contradicción. De forma, en su máximo desarrollo del valor, adopta la forma dineraria, que es la más abstracta y autónoma de las formas que pueden adoptar el trabajo humano. Hay un desarrollo histórico, social, lógico y material que deviene en esa separación. Valor de uso y valor forman las dos partes de la mercancía, pero cuanto más se desarrolla, más se desvinculan, sin separarse del todo nunca. Más dudas, si no, palabras libres o divagaciones o lo que sea. Enrique levanta la mano mientras Víctor escribe, así que como no hay más... Enrique, dale otra vez. Sí, perdón, estoy abusando de la intervención. Sí va por ahí. Yo, no sé si era duda lo que quería explicar un poco más a fondo, pero me lleva a esto porque ya van 2 veces que escucho una objeción a tesis, antítesis, síntesis, y esto efectivamente yo lo comparto. Es un poco la forma, digamos, esquemática, por ahí de los sabios de Moscú, de los que tengo profundas reservas y objeciones de su manejo de lo que ellos llamaron marxismo-leninismo. No es esa la discusión, lo entiendo ahora. Y entiendo que puede ser el manejo de 3 conceptos que permitirían quizá explicar la dialéctica. Dejemos eso. Yo pensaba y sigo pensando que este concepto antitético en Marx obedece a la influencia hegeliana cuando él toma en cuenta lo que el concepto en Hegel de Aufhebung, en el sentido de conservar, mantener, cesar y volver a poner como un proceso dialéctico. Esto es la mercancía, mientras es para el consumo del que la produce, no tiene ni siquiera esa característica de ser eso, mercancía para el intercambio, pero con el desarrollo, dice Marx, cuando deja de ser fortuito, se convierte en un forzoso intercambio que hace que esa mercancía para el poseedor sea no objeto de uso de satisfactor de necesidades, sino objeto para conseguir otros, para obtener otros satisfactores. En ese sentido,
quiero entender el aspecto de antítesis, pero si es una distracción, disculpen, ahí lo dejo. Oye, pero ¿qué te iba a decir? Es que ya nada más le debo 100 pesos a la chica porque le estaba abonando. Y ¿Te los vino a cobrar? Ajá, pues ya para que no. Mañana. ¿Seguro? Yo me deposito. A ver. Aparentemente este capítulo es un capítulo de transición entre el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero. Pero yo no creo que sea eso. Yo creo que tiene más importancia de la que muchas veces se le da. Vamos al final del capítulo, a la página 113. ¿Con qué frase termina el capítulo? El enigma que encierra el fetiche del dinero no es más que el fetiche de la mercancía. El fetiche del dinero. Y un poco antes habla la magia del dinero, la figura de cosa con la que se presenta el dinero. Bueno, yo diría que en la sociedad actual, si hay un fetichismo, es precisamente, y actuante, es el fetichismo del dinero, mucho más que el fetichismo de la mercancía. ¿En qué consiste eso? Lo dice en el mismo párrafo un poco antes. Una mercancía no parece transformarse en dinero porque todas las demás mercancías representen en ella sus valores, sino que a la inversa, estas parecen, fijémonos que en los dos casos estoy diciendo que son apariencias, parecen representar en ella sus valores porque ella es dinero. Es decir, hay un proceso de cosificación del dinero. El dinero es una cosa, el precio es una cosa que llevan los productos que circulan como mercancías. Es parte de la cosa. Y si no existiera esa cosa, que es el precio, es decir, el dinero, su expresión monetaria, pues las cosas no circularían. No puede funcionar la sociedad. Y además, y hay quien dice, no, es que además Marx lo dice porque critica a los frudonianos que pretenden superar la sociedad suprimiendo el dinero. Y bueno, pues todo este desarrollo, entiendo yo que es precisamente útil para vacunarse contra la magia del dinero o el fetiche del dinero. Porque y no solamente eso, sino también contra una tendencia de la que ya he hablado anteriormente, que existe incluso entre los economistas, entre gente, digamos, marxista, a cosificar no ya el dinero, sino el valor. A pensar que el valor es una cosa, como es una cantidad medible de tiempo de trabajo, pues es inherente al producto que sale del trabajo. Marx dice, en absoluto, por supuesto que no. Y llega a decir lo siguiente, que parece poca cosa. La proporción cuantitativa según la cual se intercambian las mercancías, al primer párrafo de la página 108. El final del primer párrafo. La proporción cuantitativa según la cual se intercambian pasa a depender de su producción misma. Y a continuación dice, la costumbre las fija como magnitudes de valor. La costumbre. Es decir, que el valor no es más que el resultado de un específico proceso de desarrollo social en unas condiciones específicas, que podía haber sido otra la costumbre. Y entonces se hubiera fijado su relación cuantitativa no en valor, tal como lo entendemos, tiempo de trabajo abstracto, tiempo de trabajo indiferenciado, sino en otra cosa, que las haría, que las presentaría como idénticas. Creo que el capítulo es una como otra cosa. Una crítica profunda a la cosificación, a la reificación, me gusta decir a los filósofos, a la reificación del valor y del dinero. Eso sí, a mí me presenta un problema, porque efectivamente dice que en última instancia, en la circulación de mercancías y en el intercambio de unas mercancías por otra, pues al final, como son tantas, hay una en la que se tienen que expresar todas, que es el dinero. Y dice un momento, el dinero no tiene un valor por sí mismo, o sea, no tiene el valor como de forma, digamos, fortuita, sino que refleja
no recuerdo dónde estaba eso, refleja el tiempo de trabajo que cuesta producir la mercancía en la que se concreta el dinero. Lo hice en algún momento, no me acuerdo dónde está. Página 112. Bien, claro, esto está bien cuando el dinero tiene una base metálica, pero ¿y hoy en día? ¿Qué es lo que fija el equivalente a una determinada cantidad de tiempo de trabajo abstracto, una unidad monetaria, por ejemplo, 1 euro? ¿Qué es lo que lo determina? ¿Qué proceso social, en qué medida ha cambiado el proceso social? ¿Se ha profundizado para que la función del dinero se desmaterialice completamente? ¿Qué ha cambiado ahí? Bueno, pues creo que es una reflexión que la teoría marxista todavía no ha terminado de hacer en profundidad. La desmaterialización de la forma dinero respecto a cualquier forma mercancía, y que este capítulo es muy importante para poder profundizar en esa reflexión. ¿Qué significa profundizar en esa reflexión? Pues profundizar en la relación social, en identificar cómo se está modificando la relación social a finales del siglo XXI respecto a la época del dinero mercancía, que es todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX. ¿Y por qué cuando hay crisis financiera o... Una pregunta, respecto a estas intervenciones. ¿Por qué cuando hay crisis financiera o estabilización económica los bancos buscan no invertir o por lo menos coger reservas de oro que siguen teniendo los bancos centrales de Europa? Yo diría casi todos, oro y divisas extranjeras. O sea, que siguen respaldándose en eso, ¿no? Las reservas de oro de los bancos centrales son algo así como 30.000 toneladas de oro. $82 el gramo, pues puedes calcular cuánto es. Pero el oro que está circulando en el mundo es aproximadamente 150.000 toneladas de oro. Multiplica el oro en forma de lingotes, de monedas de oro, de dientes de oro, de joyas, es decir, el oro monetizado, el oro bruto y el oro trabajado como producto, digamos, de lujo, multiplica, pues son 150 millones, casi cuatro veces el volumen de las reservas monetarias de oro. Eso es capital ficticio, ¿no? Eso es capital ficticio. Es oro. Es oro. Oro con forma de mercancía o oro en bruto. Forma de piedras, de lingotes, de pepitas, de lo que sea. Polvo. Pero ya no da. Ya no, de esos 30.000 millones, me habría que hacer cálculo. Es una proporción mínima respecto al volumen de dinero que circula para la enorme cantidad de mercancías que está circulando. Solo en el comercio internacional son 30 billones de dólares, de billones, de billones de dólares de mercancías que circulan. El PIB mundial son casi 100 billones. Pensar que el oro, las reservas es una parte ínfima. No, perdón, 30, me he equivocado. Son 30.000 millones de equivalente a dólares en forma de reservas. 30.000 millones de dólares. Entonces no siempre ha pasado. Hay que decirte que eso no lleva pasando desde que Nixon un día dijo, hostia, no me interesa que todo sea patrón oro y básicamente les interesa que la equivalencia de, digamos, de capital. Sí, pero lo cierto es que la circulación de mercancías se ha multiplicado mucho. Es más, muchas más cosas se han incorporado como mercancías. El propio cuerpo de las personas, las ideas, las palabras, la comunicación. Aparece un enorme volumen de nuevas mercancías que circulan, que se intercambian por dinero, y el volumen de reservas monetarias de oro pues es
una fracción respecto al dinero en circulación, respecto al dinero, al oro que había sin relación al dinero que circulaba. Eso pasó siempre. Al papel. Si tú en Inglaterra en el siglo XVI se llama el Banco Central de Inglaterra y no podías sacar todas las libras esterlinas en un equivalente de oro porque el banco quebraba. De hecho, esa ha sido históricamente una de las principales provocaciones de los bancos centrales. Igual proporcionalmente no, pero o sea, el hecho de que ya no hay un patrón oro no se debe a que un día Nixon, después de tomarse 5 carajillos, dijera, hostia, ya no me interesa que el equivalente sea oro porque muchos más países pueden tener oro, sino que el equivalente sea básicamente el patrón dólar, es decir, la imposición de la voluntad política de Estados Unidos digamos, al resto de divisas internacionales. La equivalencia de oro es que un euro, que con una unidad monetaria euro se puede comprar una cantidad de tiempo de trabajo abstracto. Por ejemplo, un euro cuesta 2/3 de un café. ¿Cuánto tiempo de trabajo abstracto hay en 2/3 de un café, incluyendo el servicio del bar y todo lo demás? Pero que ese euro equivalga a ese tiempo de trabajo no está vinculado a que haya una relación entre el euro y el oro. No, hoy en día no. Pero en el siglo XIX sí. En el siglo XIX un dólar era 35, un dólar era 0,8 gramos de oro. Formalmente sí, pero, o sea, nominalmente sí, pero de facto no. O sea, igual que los precios tampoco reflejan directamente los valores. Un dólar era un dólar de oro, aunque fuera de papel. Y tenía una referencia metálica. Y lo dicen más, el dinero de papel es signo de oro o referencia al oro. Eso lo dice siempre. ¿Y qué ocurre cuando esa referencia al oro desaparece? Entonces, si tú me estás diciendo que sigue existiendo, es decir, que que el oro sigue siendo la mercancía que funciona como equivalente general, bueno, se puede afirmar. Yo lo que estoy diciendo es que nominalmente no existe, pero cuando nominalmente sí lo existía, tampoco se ejercía un equivalente comprar. O sea, porque de hecho ahí hay una transformación en los bancos que es de tener un equivalente de todas las divisas que circulan, a ya no tenemos un equivalente, aunque formalmente sea un equivalente general, ya eso no lo puedes intercambiar por oro, a esto ya no es un equivalente del oro. ¿Qué dice Marx? Página 112. ¿Cuánto valen 10 libras de oro? Dice, al igual que todas las mercancías, el dinero solo puede expresar su propia magnitud de valor relativamente en otras mercancías. Su propio valor lo determina el tiempo de trabajo requerido para su producción. El tiempo de trabajo requerido para su producción. Eso es lo que vale 10 libras de oro. No el tiempo de trabajo de la fabricación de las 10 libras de papel. Que, por ejemplo, Diego Guerrero es lo que dice, no, una unidad monetaria era el tiempo de trabajo que cuesta fabricar el billete. No el tiempo de trabajo de la fabricación del billete, sino del oro al que está referido el billete, la libra, o las 10 libras. 12 gramos de oro. El tiempo de trabajo que cuesta producir 12 gramos de oro es el valor de 12 libras de oro. Pero hoy, 10 libras, ¿cómo se calcula hoy el valor de 10 libras esterlinas? Respecto a eso también, justo en el párrafo anterior hay un poco un aviso de navegantes, que es justo cuando dice lo de que determina el tiempo de trabajo, dice, pero cuando se sostiene que las características sociales que adoptan las cosas, las características que las cosas que asumen las determinaciones sociales del trabajo sobre la base de determinado modo de producción son meros signos, se afirma a la vez que son productos arbitrarios de reflexión humana. Y esto lo hace precisamente en modo de crítica a una especie de teorías monetaristas modernos, que no es lo que se hacía en el cambio, pero también dice que, bueno, que ojo, cuidado también, yo lo que interpreto aquí con decir, bueno, que simplemente son signos que se establecen socialmente como si fueran... Depende del tipo de trabajo. Otra cosa puede ser lo que la representación que puedan tener en cuanto a forma valor. O sea, eso puede ser otra cosa diferente, pero sí, bueno, digo. Algo sí con... o sea, algo respecto a este tema. Tienen palabra un invitado a la reunión, que no sé quién es, y luego Iñaki. ¿Cuál es el DNI? Venga. Invitado a la reunión.
O sea, es la única persona conectada que tiene la mano levantada, que no sabemos quién es. Hola, habla. Es Pello, creo. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Soy Pello. La invitado que no conoce. ¿Quién es? Pello. Pello. El invitado de la reunión. Pello, invitado a la reunión. Al padre Pello, porque no Dale, se Pello. Muy bien. ¿Se me oye, no? ¿O no se me oye? Se te Estoy oye. en el monte. Vale, gracias. Vale, pues sí, respecto a esto del dinero, de cómo se relaciona hoy en día el valor del dinero con el valor del oro, con el valor de su coste de producción o lo que sea, a mí también me han surgido varias reflexiones o varias preguntas. Y claro, es que como decís, hoy en día lo que dice Marx ya no aplica de ninguna de las maneras. O sea, y el patrón oro se fue abandonando paulatinamente en el siglo XX, los diferentes países a diferentes momentos y tal, y según sus razones. Y hoy en día ya no hay ningún tipo de patrón oro. Sino que las monedas valen, pues no queda muy bien claro o no tenemos muy claro igual por qué el cuánto. Respecto a eso, claro, sí que hay una diferencia importante, a diferencia de lo que dice Ander, yo creo que, vale, en efecto, en el siglo XIX, cuando uno iba al banco a sacar, a intentar canjear sus libras esterlinas, en las cuales en el billete ponía equivale a 1 libra de oro, si todo el mundo fuese a sacar todas sus libras a la vez, pues el Banco Central no tendría suficiente oro para darles a todos su libra esterlina y quebraría, en efecto. Así que ahí, bueno, también habría que ver hasta qué punto Marx, evidentemente, conocía ese hecho y algo nos dirá de eso, pero sí que había un patrón oro y sí que ese patrón oro tenía una relevancia porque el Banco Central aseguraba la posibilidad de cambio de divisa con una divisa extranjera al mismo patrón oro. Si una divisa inglesa decía que equivalía a 1 libra de oro y una divisa americana decía que equivalía a 1 libra de oro, los bancos centrales establecían el tipo de cambio, si no me equivoco, que yo no soy economista, así que puedo equivocarme perfectamente, en esa libra. O sea, lo establecían los estos de cambio según el oro al que equivalía cada esto. Y en principio los bancos centrales tenían una reserva de oro precisamente para poder en un momento dado imponer esa intercambiabilidad de su divisa. Cuando un banco central se quedaba sin reservas de oro para imponer eso, pues luego en el comercio central, en el comercio internacional era incapaz de cumplir con esa promesa de patrón oro y su divisa se venía abajo. Y cuando se cambió eso es precisamente para que no ocurriese eso y tal. Bueno, no sé muy bien. Hay muchas cosas escritas, no las he leído muchas, así que no entiendo muy bien por qué ocurrió. Pero hoy en día me da la sensación que, a diferencia de en ese momento, que el precio de todas las divisas fluctuaba con el costo de producción del oro, según la ley del valor, pues hoy en día, en efecto, el papel moneda o el dinero fiat, como se le llame, o lo que sea, surge no ya del oro, como dice Joaquín, no hay oro para cubrir ni una mierda de las reservas, digo, de las divisas que manejamos, ni siquiera del coste del papel, efectivamente, porque hoy en día, de hecho, la inmensa mayoría del dinero ni siquiera existe en papel, sino que es digital. Por lo tanto, a primera vista, ahí da la sensación de que hay una enorme cantidad de dinero, en este caso, que no tendría un valor que lo sustenta por debajo, que ha sido generado sin ningún gasto de fuerza de trabajo. Como tal, no es una mercancía. En este caso, el oro, digo, el dinero no sería una mercancía normal en ese caso porque no tiene un costo de producción, prácticamente, es darle a un botón. Por lo tanto, ahí sí que me parece que hay algo curioso a analizar. Si nos fijamos en cómo responde a las fluctuaciones cómo responde el precio del dinero a sus fluctuaciones, normalmente suele estar ligado con el PIB de los países, con cómo va su economía y con cómo se posiciona esa economía en el comercio internacional. Así que yo entiendo que tiene cierto elemento de que
el valor del dinero que emite un país o un grupo de países viene relacionado o viene sustentado por su volumen económico o por el volumen de su economía y por lo bien que va y por la relación entre el volumen de la economía que tiene ese país y el volumen de moneda que emite. Es decir, si un país tiene una crisis económica, el valor de su moneda baja, o si un país emite demasiada moneda, también el valor de su moneda se deprecia y sufre inflación. Yo entiendo que, no sé, que sí que hay ahí un problema importante porque aparentemente hoy en día existiría un cúmulo enorme de dinero que no está sustentado por tiempo de trabajo humano. Gracias. Luego, porque yo igual cambio un poco de esto y por no cortar el debate. Yo sí quiero decir algo en relación a esto. Lo que están hablando ellos, que lo he leído, es en relación no a esto, sino a la cita que comenté yo al principio de la mercancía. Bueno, es una de más adelante, de la mercancía y el dinero y la crítica que hace Marx de comprensión de los anarquistas quieren abolir el dinero. O sea, si queréis luego leo la discusión. O sea, lo que quiero decir en relación a esto es que o sea, claro, yo no tengo al debate, no tengo la respuesta, pues evidentemente no tengo la respuesta clara, pero sé que, o sea, creo que en relación al capital podemos sacar que no es las teorías que a veces se defienden y por dónde van los tiros. Una es que, o sea, creo, y lo digo porque he oído también a gente defenderlo, he oído discutiendo, que ahora sea mero signo sin mercancía detrás. Eso no puede ser, o sea, por el hecho de que esté acuñado o tal. O sea, esa misma idea es la que a la que Marx achaca cuando está hablando en la nota al pie de página de la Edad Media, que dice que como el rey tiene la potestad de imprimir moneda, es lo que determina el rey el valor. No, eso no es así. O sea, yo a lo que voy es que alguna mercancía, evidentemente, creo que detrás del signo de valor tiene que haber. Y la otra cosa que creo que también que hay que tener en cuenta a la hora de abordar esto es que, claro, digamos, claro, una mercancía tiene que haber, pero las mercancías no son, y por no caer en un fetichismo tampoco, las mercancías no son cosas abstractas que están ahí y parece que tienen valores naturales y que están flotando, no, o sea, la mercancía oro, como mercancía también tiene un propietario, que es un propietario y un dueño que es el que presupone el intercambio, el reconocimiento de los propietarios. Y en este caso, el oro, el signo que lo represente, etcétera, pues también tiene, o sea, yo creo que también tiene un propietario. En este caso ya los bancos centrales, los estados o las entidades comunitarias que también tienen. Y la moneda, o el papel moneda o el signo que haya, pues debe representar el activo que tenga ese propietario o esa entidad. Entiendo que igual pues, un banco no únicamente, o un estado no únicamente tiene oro, sino que tiene muchísimos activos productivos y que representa eso. Pero bueno, o sea, eso es lo que defiendo, sin más. O sea, y que por supuesto con el desarrollo del capital, pues que hay muchos procesos productivos que empiezan a funcionar sin la necesidad de que haya un capital real actual. Pero bueno, eso ya es cosa del libro 3, pero bueno. Pues esa era mi intervención, sin más. Si quieres... O sea, sobre esto o sobre otra cosa. Bueno, más queda una vinculación, pero... Dale. Pero mía también sobre esto. Nada, tirando un poco del hilo y sobre todo relacionándolo con una cuestión que viene justo al inicio del capítulo, me parece un elemento que es bastante importante, que sobre todo diría que por su manera de presentación de este capítulo, que es la cuestión de cómo el poseedor de mercancía, a través de la mercancía, en la mercancía reside su voluntad. Y me parece que eso es un elemento bastante importante para poder entender que digamos que lo que nos está intentando señalar la idea del proceso de intercambio, que es un proceso libre,
pero que no, si nos fijamos, precisamente estamos, o sea, si vamos a su sustrato, precisamente, creo que a lo que nos lleva o a lo que nos conduce precisamente es a otra cosa, que es la dependencia o el desarrollo que tiene en cuanto a qué es lo que marca o lo que pauta esa costumbre o relación social que permite el desarrollo del modo de producción capitalista. Me parece importante señalarlo porque en la página 105 nos indica, ¿no? En el tercer párrafo, todo poseedor de mercancías solo quiere intercambiar la suya por otra, cuyo valor de uso satisfaga su propia necesidad. En esta medida, el intercambio no es para él más que un proceso individual. Y creo que esto es un elemento importante. Eso enmascara que estamos tras una relación social también. El propio hecho de lo que se determina dentro de la idea de la relación jurídica, que se refleja, como se señalaba al inicio, una relación económica, ya nos está diciendo que no es una relación por propia voluntad, o sea, que está determinada precisamente por los elementos sociales que generan el modo de producción capitalista. Atendiendo un poco a eso e intentando relacionarlo con la cuestión que surgía en relación al patrón oro, quizás que esta costumbre, que es la que genera o determina el modo de producción capitalista, adopta otra forma de manifestación que no tiene que ver tanto con el patrón oro, que eso es quizá lo que hoy día toque descubrir, pero que creo que de algún modo no deja, o sea, deja sin tocar precisamente el elemento central, que es la idea de, a través del valor trabajo, donde sin trabajo el desarrollo de las mercancías, aunque no tenga esa expresión de patrón oro, sigue siendo necesario. No. Palabras. Si no, por aquí comentaba si teníamos un grupo WhatsApp o algo. Víctor lo ha sacado. Porque preguntaba por el chat que si había un grupo WhatsApp o algo del seminario. Quedó alguien que está conectado. Yo no digo que hoy en día se mantenga el patrón oro. Yo lo que digo es que, aunque nominalmente sea así, el patrón oro no ha existido nunca. No ha existido nunca ni en los... Tal cual, o sea, si una onza de oro vale lo que cuesta producir una onza de oro, pero un denario no vale construir, o sea, no vale lo que cuesta producir un denario, y una libra esterlina no vale lo que cuesta producir una libra esterlina, que no se le equivoca. O sea, aunque haya dos monedas que nominalmente sean el mismo patrón de oro, luego es que históricamente tampoco se han intercambiado como equivalentes. Entonces, o sea, aunque, digamos, prácticamente, o sea, y formalmente el oro se establezca, digamos, como ese equivalente general, luego las divisas, pues ese dinero, pues ese signo de dinero, no sigue como tal el patrón oro. O sea, sí, evidentemente se hace acopio de oro, pues hoy en día se puede hacer acopio de petróleo, pero es que como tal, o sea, lo que no se puede plantear, que para mí en la sentencia que se está dando, es como hasta ha habido un momento que en el más que se seguía el patrón oro, hasta que llega un señor que decide sacar un edicto y a partir de ahí ya no existe más patrón oro. O sea, sí, no ocurre, o sea, no ha ocurrido, pero o sea, en ese sentido, o sea, nunca ha ocurrido así. Pero Creo que Adrián y luego tú. Y luego yo. Vale, yo simplemente con un planteamiento etológico de cada discusión, o sea, tal y como está articulado el capital, recordemos que bueno, esto es una sucesión dialéctica de categorías que se expresa cuando en el tercer apartado habla de la forma de valor. Marx pasa de la expresión simple a la expresión
desarrollada, bueno, la forma simple a la forma desarrollada y a la forma total o desplegada del valor. Por lo tanto, ahí es donde Marx, en esa última, en la forma total, donde se detecta el equivalente universal, donde Marx nos dice que efectivamente hay una mercancía que opera como equivalente universal y que tiene que ser necesariamente una mercancía. Es equivalente universal, no puede ser algo ajeno a una mercancía. Entonces, de ahí, de la forma total o desplegada al dinero, lo que hay es una, como se dice aquí, una costumbre social que lo fija. A nivel metodológico, si decimos que el oro hoy en día, que el dinero hoy en día no es una mercancía, tendríamos que revisar la sucesión sistemática de categorías de Marx y decir, no, hay algún error en algún momento determinado, antes de llegar a la forma equivalente, que nos dice que efectivamente el equivalente universal no puede ser una mercancía o que puede ser otra cosa que no sea una mercancía. Otra cosa es que tenga que ser el oro y la plata. El oro y la plata es una cuestión contingente, histórica, como dice Marx, es decir, porque se ha elegido que sea esa oro, ¿no? Por sus cualidades, etcétera, la costumbre social se ha definido esto. En ese caso, podríamos identificar, como ha dicho Unai, otro tipo de respaldos que no fueran el oro o la plata y que, en ese caso, pues fueran aceptables y que operasen como dinero, ¿no? Entonces, es decir, para cargarse, por así decirlo, la idea de que el dinero es mercancía, nos tenemos que cargar todo lo que hay detrás, o por lo menos lo que hay detrás del apartado 3 y concretamente antes del equivalente general. La otra opción sería introducir entre ese equivalente general y el dinero una discusión que sería, históricamente fue el oro en algún momento determinado, pero hoy en día, puede ser otro tipo de mercancía la que se hace ese papel. O sea, yo por plantear bien claro, que igual no sé si hay alguien que ha planteado que el dinero no es mercancía, pero si se dice que el dinero no es mercancía, hay algo mal en el desarrollo sistemático de las categorías de Marx y por lo tanto hay que ir a ese desarrollo sistemático de las categorías de Marx y decir, es que el dinero aquí el equivalente general aquí no tiene papel. Esto el equivalente general es algo que se ha inventado Marx o, hay que hacer ahí algún arreglo. Entonces no es mercancía, porque recordemos, el equivalente general tiene que ser sí o sí mercancía. Vale, primero leo a... ¿no? Sí, tengo una lista ya apuntada con la gente que levante la mano. Víctor aquí había escrito hace un momento, ahora venía aquí. En relación con lo que estáis comentando, la desmaterialización del dinero no es esta desmaterialización resultado de un desarrollo lógico del intercambio, a saber, la mercancía separada para hacer de equivalente a general en algún momento iba a encontrar problemas materiales para sostener todos los intercambios. Luego, yo quería comentar algo. No, es algo rápido. Por contestar igual dos cosas. Primero la de Ander. Yo no digo que porque haya habido alguien que haya determinado que el patrón oro pase a otro plano, desaparezca porque sí, sino... si lo consideramos desde el hecho de que la costumbre es una relación social, lo que diga una persona no importa. Tiene que haber algo que ha hecho que esa forma de manifestarse haya cambiado. Eso es, creo que, lo que en el análisis tenemos que intentar descubrir de alguna manera. ¿Por qué ha ocurrido eso? No necesariamente porque lo haya dicho una persona, sino porque dentro de ese desarrollo, en el cambio que puede tener, su forma de manifestación sea otra. Esa es un poco la dinámica que creo que puede haber ahí detrás, que quizás es por donde podamos continuar. Y eso no necesariamente tampoco sea que el dinero no se considere mercancía. O sea, que no se diga que con esto necesariamente el dinero deje de ser una mercancía, sino que la costumbre que constituye al dinero como esa forma equivalente, igual tiene otra forma de manifestarse. Eso es hoy día. Eso otra forma material. Material. Pero siendo mercancía. Siendo mercancía. Vale. Sí, eso no estaría equivocado de acuerdo con el desarrollo que hace Marx aquí de las determinaciones de la forma de valor. De la forma de valor, perdón. Si decimos que no es mercancía, entonces el apartado 3 del anterior capítulo
habría que, no sé, hacer otra cosa con él. Va, o sea, por orden de palabras va Ana, yo quiero comentar una cosa y luego Joaquín. Diciendo que el dinero tiene que cumplir el requisito de ser mercancía, pero en la página 110 dice, en relación a la mercancía literaria, que adquiere un valor de uso formal que deriva de sus funciones sociales específicas. O sea, que en un momento, que en el siglo XIX, o sea, esas funciones específicas deberían, o sea, tendrían que estar materializadas en algo que se puede corporizar como es el oro, pues porque entiendo que en eso, o sea, no había una posibilidad de que esa tercera, mercancía, ese equivalente, fuese algo que no fuese, pues es que no se corporizase en algo. O sea, pero hoy en día sí que existe esa posibilidad, sí que existe, o sea, o sea, la cuestión es que es una situación, de ficción, ¿no? Por eso, o sea, quiero decir, lo que hay entre el valor de uso del valor es una situación ficticia, o sea, y que se ha materializado en el dinero durante mucho tiempo. Hoy en día, o sea, es cierto que igual hay una producción de productos que sobrepasa, ¿no? Que sobrepasa o sea, el valor en sí. O sea, y que no sé si tiene que ser requisito o si eso sería contrariar a Marx en el sentido de decir el valor, o sea, la cuestión de la condición de la mercancía, porque es la misma mercancía de la que nos están llamando la atención, que tiene unas características distintas, porque en ella pues tiene, o sea, es un uso formal o sea, que deriva de unas funciones sociales específicas, formal, o sea, no... Funciones sociales, que es la de ser encarnación del valor y la geografía, que es el equivalente universal. La función social no es histórica, es una función social que debe cumplir sí o sí una mercancía dentro del nuevo producto capitalista. No es algo que dependa de la historia de los azares, depende de la articulación, del... No, pero que en un momento determinado sea una mercancía, porque no implica que deba serlo, o sea, porque no podría haber sido de otra forma, era una mercancía, o sea, tenía que ser algo necesariamente material. ¿No? No sé. Tenía que tener valor. Joaquín. Pero es que, a ver, si vemos con cuidado el final de la página 110, principio de la 111, eso es. Marx está diciendo que hay dos errores comunes en su época y mucho más comunes hoy. Uno, la confusión entre el valor y la forma específica del valor que tiene el dinero, induce a considerar imaginario el valor del oro y la plata. Pues podríamos decir, el valor que tiene el dinero fiduciario, el dinero de papel, es imaginario. Dice, eso es un error. Y hay otro error. Como el oro se puede reemplazar por papel, con un signo, el dinero es un signo. Dice, eso es un error también. Luego, lo que dice en la nota a pie de página de la 111 era dogma del derecho romano que quien decretaba el valor del dinero era el emperador. Se había prohibido expresamente tratar el dinero como mercancía. Y esto lo presenta como algo, pues francamente, mitológico. Porque el dinero no se lo imprime el poder del Estado, sino tiene que tener un valor intrínseco. Con lo cual, la pregunta sobre si lo que haga la función de equivalente general, la función del dinero, puede no ser una mercancía, es una pregunta muy importante. Muy importante. Porque según la respuesta que se dé, se exige para interpretar hoy el dinero o bien profundizar en la idea del dinero mercancía y ver a dónde nos lleva, o bien romper con esto. Yo diría que básicamente hoy hay dos posiciones en el marxismo actual. Una que dice, no, ciertamente, el dinero hoy es dinero fiduciario, pero sigue siendo representación de oro. Por ejemplo, Astarita, o por ejemplo,
Anwar Sheikh plantea que el oro sigue siendo en última instancia la forma del equivalente general que se expresa como dinero. Y hay otra posición que dice que no, que efectivamente el dinero sigue siendo una mercancía, pero en el proceso evolutivo, en una evolución en la que, por ejemplo, el oro que había en 1945, porque acabo de hacer el cálculo, el oro que había en 1945, las reservas eran 30 millones de toneladas de oro. Y hoy siguen siendo 30 millones de toneladas. Solo que en el 45, 20 millones de esas toneladas estaban en la Reserva Federal de Estados Unidos. Y hoy dice que tiene 8 millones de toneladas. La Unión Europea, Europa en su conjunto tiene 12 millones de toneladas. Y el resto del mundo los demás. Sigue habiendo la misma cantidad de oro, cuando el volumen de transacciones, de producción, etcétera, se ha incrementado sustancialmente. Pero ¿qué es lo que ha cambiado respecto a la época de Marx también sustancialmente? Una mercancía fundamental que es la fuerza de trabajo. En la época de Marx, los asalariados, la clase obrera, más la clase media asalariada del Estado, era una fracción minoritaria de la población todavía. Incluso en la Inglaterra, que conoció él, no digamos en el resto de Europa, hoy es el 90% de la fuerza de trabajo. Entonces, frente a los que dicen que el oro sigue siendo la referencia en última instancia, mediada por una serie de cosas, del dinero, hay los que dicen que no, que la mercancía que sirve como equivalente general y que se expresa en forma de esas dólares es la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo. La famosa E, el equivalente de tiempo de trabajo de la unidad monetaria. Incluso hay una fórmula de Duncan Foley y otros economistas de ese pelaje. Bueno, ahí está el debate. Trevor Evans también está en esa posición. Bueno, hay varios que han trabajado esta cuestión. Pero ciertamente, si el dinero no es, si lo que ejerce las funciones de dinero no es una mercancía, ahí hay un paso que se despega teóricamente de lo que se plantea en el Capital de Marx. Y si se quiere plantear esa afirmación, habrá que justificarla como además, mediante un proceso de cómo se va, cuál es el proceso dialéctico que ha llevado a esa situación. Pero digo, las posiciones dominantes siguen siendo que el oro o el tiempo de trabajo. En una sociedad en la que ya el tiempo de trabajo abstracto, la mercancía fuerza de trabajo es... El tiempo de trabajo no, la fuerza de trabajo. Claro. Si la mercancía fuerza de trabajo se ha generalizado y eso ha permitido en el siglo XX, pues primero en los países desarrollados, porque la desmonetización del oro en los países desarrollados comienza en los años 20. Cuando se legalizan los partidos obreros, cuando ya el patrón oro no puede funcionar porque hay que utilizar más dinero en el sector público, en fin, todas estas cosas. Y en el espacio internacional es cuando lo interrumpe el señor Nixon, en el año 71. Y hasta el año 71, legalmente, Estados Unidos estaba obligado a entregar 1 onza de oro por cada $35 que le presentaran otros bancos centrales para su conversión. Estaba obligado. Otra cosa es que, como no tenía oro suficiente porque lo fue perdiendo, la guerra de Vietnam y todas estas cosas, y además fue dándole a la fábrica de fabricar billetes, y a partir del mediados de los 60 ya había más dólares circulando por el mundo que el valor al tipo de cambio oficial de las reservas de oro, pues dijo, pues se acabó, me cargo el sistema que yo mismo he creado, o sea que Estados Unidos lo ha creado. Pero hasta el año 71 había una obligación de conversión internacional. Iba yo. Bueno, espera, que es verdad que justo como estaba escuchando a Joaquín, es atendido esto, leo lo de Víctor y luego ya comento esto. Otra cosa relevante a tener en cuenta, sigue habiendo mucho oro que puede minarse. Si sube la demanda de oro y con ella su precio, lo que sucede es que terrenos que antes no se explotaban por costes, ahora se exploten. De eso deducimos que una demanda incrementada de oro, entiendo, es posible, pero no será como una necesidad de suplir las reservas bancarias. Aquí se adelantan elementos de la renta, de los cuales mejor abstenernos por ahora. En todo caso, creo que este tema del oro lo entendemos mejor en las próximas sesiones tras leer las funciones del dinero. Con respecto al MELT, que menciona Joaquín, no tengo nada claro que esa teoría
rompa por necesidad con que el dinero deja de estar anclado a una mercancía. Al final el único real es aquel que es dinero mundial, pero ya llegaremos. Yo sí lo que... Es la cantidad de valor que se puede comprar de equipo de trabajo, que se equipo de trabajo se puede comprar. Sí, lo que sí quiero comentar, Ander, que antes ha comentado que el oro ni siquiera ha sido siempre equivalente en general. O sea, yo creo que sí. Pero, o sea, no en el siglo XIX, es algo mucho antes, pero, o sea, antes aquí, incluso yo creo que a las partes que hace referencia más, cuando se emplea, se empieza a emplear la mercancía de oro como forma de dinero, sí que se emplea el oro, pues es que se empleaba el oro tal cual, e incluso en la propia contribución a la economía que desarrolla todo esto, dice, se empezó a emplear el oro y se empezó a emplear la plata. ¿Qué pasa? Que el intercambio desgasta el oro y desgasta la plata. Entonces, el peso del esto empieza a disminuir y el peso de la plata empieza a disminuir porque se desgasta, porque contiene menos oro y menos esto. Entonces, una onza de oro y una onza de plata ya no vale esa onza de oro y esa de plata. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la solución lógica que con el desarrollo del Estado? Que dice, vale, lo voy a coger yo, todo ese oro, voy a tener yo toda esa reserva para que no se desgaste y voy a emitir signos o papeles, monedas que representen efectivamente eso. Pero lo que están haciendo es emitir signos de un valor que posee el propietario de esa mercancía, que en este caso, con el desarrollo del Estado y el dominio de esto, pues es del Estado, con el desarrollo del imperialismo son las oligarquías financieras, etcétera, eso quien emite eso, pero es signo de representación de las mercancías que tiene eso. Ese yo creo que es por donde tienen que ir las líneas de investigación de la teoría marxista respecto a la actual. Eso es a lo que tienen que dedicar los profesores, los economistas marxistas actualmente. O sea, yo lo que he dicho no es que sea el oro en otras sociedades, sino que es el patrón oro. Es decir, por ejemplo, caso muy evidente. El caso de los denarios romanos, eso vale tantas cantidades de oro, hasta no que se devalúa precisamente por que hay una fricción en el material, sino se devalúa porque hay un momento que ya no puede haber tanto oro para la circulación de mercancías que hay en el Imperio Romano y para el pago de los salarios de la legión romana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Devalúan ese denario conscientemente. Pero aunque devalúan ese denario conscientemente, siguen manteniendo el mismo patrón. Ese mismo patrón no es efectivo. ¿Cuándo, digamos, ese patrón deja de tener respaldo? Pues cuando se derrumba todo el Imperio Romano. Eso es a lo que me refiero, con que el patrón oro como tal nunca ha tenido una validez explícita. Ha tenido cierto respaldo en oro de manera esto, pero no ha tenido una intercambiabilidad, digamos, inmediata. Por lo tanto, o sea, para mí, como pretender, o sea, que es a lo que yo iba cuando decía lo de que un señor se levante, que en este caso este señor es Nixon, que lo ha explicado muy bien Joaquín, por qué Nixon un día se levanta y decide eso, entre otras cosas, es a lo que me refería con eso, es que no es que un día Nixon se levante y diga eso y ya deja de haber patrón oro, es que patrón oro como tal y de esas fluctuaciones nunca se ha cumplido como tal, aunque nominalmente sí que se ha seguido. Pues si antes el respaldo del dinero era el oro, hasta que pues, llega un momento que ya, al menos directamente, no lo es. O sea, yo iría más por la respuesta a la segunda opción que ha dado Joaquín. Pero eso de que nunca se ha cumplido, en el siglo XIX, porque además sí se cumplía. Es decir, la cantidad de dinero que se podía imprimir estaba vinculado al volumen de las reservas. Y de eso, y ahí están los debates que en la Constitución y en otros textos plantea Marx, entre los bullonistas y los del principio de la currency y el principio de los que dicen que no, que aquí lo que importa es que puedes fabricar billetes, y los bullonistas, los que dicen no, aquí lo que importa es la cantidad de lingotes de oro. Y precisamente lo que dicen algunos autores es que en el siglo XX el patrón oro no puede seguir funcionando porque la cantidad de dinero que puedes emitir está fijada por las reservas de oro. Y en un contexto en el que los trabajadores comienzan a reivindicar otras cosas, se legalizan sus partidos, llegan al poder el Partido Socialdemócrata Alemán, y entonces hay que empezar a gastar más y a pagar más salarios, porque no pueden seguir siendo salarios exclusivamente de subsistencia, pues hay que fabricar dinero. Y no puedes fabricar más porque una libra solo se puede fabricar si tienes 1,2 gramos de oro, 1,2.
Y si no tienes más oro, pues no puedes fabricar más libras. Y entonces, ¿qué se hace? Pues empiezan a fabricar libras en los años 20 sin respaldo de oro. Es en el siglo XX cuando se rompe eso. Antes no estaba tan claro. Bueno, yo creo que este debate estamos teniendo entre que sí y que no, pues nos lleva, en esencia, creo que todos estamos de acuerdo en el capítulo, ¿no? Nos queda claro el intercambio, la mercancía y lo que me parece interesante es lo último que ha planteado Joaquín dentro de ese debate. Porque yo, sin ser economista, de lo poco que sé, pues muy poco, pero entiendo que todos los países tenían un respaldo en oro. Y de hecho, o plata, y los países, no, por eso es que circulaba muy poco dinero a principios del siglo I, incluso más tarde. No se podía fabricar moneda, porque, ¿y quiénes rompen eso? Pues los países industrializados, los países ricos, porque precisamente como no tienen respaldo, entonces rompen las reglas. Y allí creo yo que entra Estados Unidos y Europa también, no solo Estados Unidos. Sin embargo, los países, podríamos decir, América Latina, que es lo que más conozco yo, pues claro, allí no dejaba, no se fabricaba más dinero, porque no teníamos respaldo. Entonces, las reservas, entonces eso de que no ha funcionado, pues yo difiero con lo que dice, entiendo lo que plantea Ander, pero en la práctica creo que no ha sido así. Pero me parece fundamental que aquí lo importante es que nos quede claro que el dinero es una mercancía, por lo menos eso es lo que yo entiendo. El dinero es una mercancía. Y si en eso estamos todos de acuerdo, pues bueno, pues el debate sigue, porque si no estamos de acuerdo en eso, entonces dejamos de leer El Capital. Un poco radical, todo o nada. Le doy la palabra a Pello que ha levantado. Vale, Pello, habla. Vale, a ver si se me escucha. ¿Hola? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues sí, continúo un poco con la cuestión. Primero he traído un par de apuntes. Y es que, bueno, el patrón oro, no sé hasta qué punto funcionaba o no funcionaba en la época de Marx, historiológicamente lo desconozco. Me parece un dato muy interesante porque si en ese momento ya su funcionamiento era más que cuestionable en el sentido de que había más moneda que oro que respaldase, entiendo que Marx sería consciente de la cuestión y nos dejaría algo escrito y comentado, lo cual seguro que no carecerá de interés y desconozco si existe. Pero bueno, desde luego sí que el patrón oro funcionaba por lo menos en el momento en el que las monedas estaban hechas de oro. Ahí era evidente. Y era evidente que funcionaba hasta tal punto que, bueno, cuando en la Edad Media, cuando algún soberano intentaba diluir el contenido en oro de sus monedas y mantener su valor, no funcionaba. Y lo que primaba era el valor de la mercancía a oro. Así que, bueno, ahí sí que el oro era importante. Y respecto a lo que decía Joaquín antes de que en el 45 había una cantidad de oro y hoy en día sigue habiendo el mismo, bueno, no sé, a Juan le gusta el canal de Discovery Max, a mí de pequeño me gustaba, y había un programa muy bueno de los mineros de oro. Y si se va un poco a mirar, hoy en día creo que hay como 4 o 5 veces más oro que en los años 40. Como con todo, la capacidad productiva y la técnica ha evolucionado tanto que podemos sacar oro de muchos más sitios y hoy en día hay un volumen mayor de oro, que creo que es un dato que carece de toda importancia, pero bueno, es así. Porque carece de toda importancia porque en efecto el valor del oro sigue siendo muy inferior al valor del volumen de dinero que se mueve. En cuanto a lo que el dinero si es una mercancía o no, yo creo que es evidente que el dinero es una mercancía.
porque ¿qué otra cosa va a ser si no? Quiero decir, tiene que ser una mercancía, opera como una mercancía, hay una oferta de dinero, hay una demanda de dinero, hay un mercado de dinero, tiene un precio. Lo complicado del dinero yo creo que es el ver cómo se establece su valor, respecto a qué se establece su valor. Y es que el dinero no tiene como tal un precio de producción como puede tenerlo unos zapatos o una cazuela. No hay unos materiales que lo constituyen ni un trabajo socialmente necesario para fabricar el dinero materialmente que constituya su valor. Por lo tanto, su valor pues tiene que venir de una cosa un poco más abstracta, como por ejemplo pueda venir el valor no sé, de otras cosas que también tampoco son tan explícitas. En este caso yo creo que el dinero al final hay que mirar quién puede y quién no puede emitir dinero, porque por ejemplo dinero yo puedo inventarme una moneda y puedo imprimir billetes en la impresora de mi casa y llamarle dinero. Pero claro, eso no tendría ningún tipo de valor y a nadie le interesaría mi dinero. Al final el dinero lo puede emitir elementos, instituciones que dispongan de eso, de capacidad económica, de relevancia en los mercados, de un sustento económico importante detrás de su decisión de imprimir moneda, y el cual, pues, de alguna forma usan esas instituciones para sustentar el valor de esa moneda. Por ejemplo, pues, si en Colombia el gobierno emite lo que sea que imita y tal, pues lo hace en base a que pues, todos los colombianos van a usar esa moneda de curso en Colombia para hacer compraventa de todos los productos de Colombia, y que al final todos los colombianos, tú podrás ir a Colombia y usar la moneda de Colombia para comprar los productos colombianos, y que podrás internacionalmente también pagarles a los colombianos con su moneda para tal. Al final lo que está haciendo es todo ese volumen de mercancías, todo ese volumen de trabajo que hacen los colombianos, y que el gobierno de alguna forma se apodera a la hora de imprimir moneda, usarlo para dotar de valor a la moneda. Yo creo que el valor de la moneda no tiene nada que ver hoy en día con el oro, porque hay países que tienen monedas que bien tienen valor y que probablemente habrá algunos cuantos que directamente carezcan de reservas de dinero, digo de oro, sino que más bien viene de eso, de adquirir valor de una forma más abstracta a través del trabajo de los ciudadanos de los países que emiten moneda y en los cuales se sustenta la moneda, o del trabajo de la gente que opera con esa moneda, porque en el caso del dólar, el valor del dólar no solo se sustenta en el trabajo de los americanos, sino también en su relevancia en el comercio internacional y tal. Yo creo que los tiros van más por ahí, por cuál es el coste de producción de la moneda, en el sentido de quién puede producir moneda y cuánto va a valer la moneda que produzca ese ente. Vale, creo que te quería hacer una pregunta, Iñaki, a ti. Sí, no, que por ejemplo, bajo esta discusión, ¿en qué punto quedaría las dinámicas desarrolladas por John Lowe en su día? Porque, claro, John Lowe es previo a Marx y, o sea, desde el total desconocimiento lo digo, pero claro, al final una persona que su base era que el dinero prácticamente es como una flor, que si la plantas y la riegas va a ofrecer más dinero. Eso es lo que ha hecho el capitalismo. ¿Has visto la crítica que le hace, no? Cambio de página. ¿En qué página? ¿En cuál es? Que habla de Locke y luego habla de... ¿En qué página? Ah, no, sí. ¿En qué página? Vale, sí, sí, como solo ponía Lowe, tampoco sabía si se refería a él. Sí. Había deducido que sí, pero... ¿En qué página es? 110. Al primero. 110, 111. Sí, el 46, Maya. Ojo, que esta discusión no es solamente en relación con lo que plantea Marx hace
mogollón de años. Y hoy la posición dominante entre los banqueros de los bancos centrales, entre los economistas que trabajan en los bancos centrales, cuando se preguntan qué es el dinero, dicen que el dinero es un título de deuda. Es simplemente una carta, es un IOU, IOU, yo te debo. Eso es el dinero. Eso es una forma de dinero. No, dicen que el dinero no es más que eso, un título de deuda. Esa es la expresión, esa es la definición, digamos, más sofisticada que son capaces de dar los economistas de los bancos centrales hoy sobre qué es el dinero. O sea, pues yo se amparaba en eso. Bien, pues lo que te estoy diciendo es que Marx eso lo critica. Es decir, en la circulación de mercancías, lo único que puede referirse, lo único a lo que pueden referirse todas las mercancías de forma homogénea para su intercambio bilateral, tiene que ser otra mercancía. No puede ser un título de deuda, un IOU, como dicen los banqueros hoy. Claro, la propia contabilidad de doble entrada, pasivo-activo, depósitos y créditos, alimenta esa interpretación de que el dinero es simplemente crédito que se crea. Y el Banco Central solo fabrica dinero cuando obtiene depósitos en forma ya no de oro, sino de deuda de los gobiernos o deuda de las empresas. Con esta deuda creo yo mi propia deuda. Ojo, y toda la... Ahí desaparece toda la puramente ideal, ¿no? Lo que ha estado criticando también en varias notas a pie de página. Ese concepto de que es un puro signo, una pura imaginación. Pero no, el dinero tiene que tener una realidad objetiva. Me da la sensación también que cuando se habla de esto, o sea, se tiende otra vez a fetichizar el valor, que dices, ¿dónde está el valor real del dinero? Y empiezas a pensarlo muchas veces debatiendo olvidamos que el valor es tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Dónde está realmente la relación, ese valor acumulado en una mercancía determinada en esto? Bueno, eso por sí más debates que tiene fuera de estos sectores, pero bueno. Hay que decir alguien más, si no... Preguntar no es... esto sí, bueno... Pero era fuera del tema. No, esto tiene que ver con el tema. ¿Ah, sí? Con la cita, si queréis lo leo y así se aclara. Tengo una duda sobre la cita 40, que es la de júzguese según esto cuán sagaz es el socialismo pequeño burgués. Dice, ¿a qué se refiere con que el socialismo pequeño burgués pretende abolir la antítesis entre el dinero y la mercancía? Y el resto de la cita, interpreto que algo así como una corriente socialista utópica consideraba la mercancía como existente siempre debido a una ley natural y que el dinero surgió de manera independiente para aprovechamiento de los capitalistas. Marx argumenta en contra que la mercancía y el dinero son antítesis innecesarias para la existencia mutua, no pueden existir por separado. ¿Qué interpretación dais los que habéis estudiado más el Capital? Gracias. Y Víctor ha contestado, se refiere a Proudhon. Por lo demás diría que más bien encaminado. El dinero es un desarrollo necesario de la mercancía. Proudhon defendía la ilusión de intercambios justos eliminando el dinero, que es quien introduce la injusticia en el intercambio. Pero de lo que no se percata Proudhon es que los intercambios capitalistas son justos, bajo su lógica, ya llegaremos, y al abolir el dinero es encubrir el problema, pues otra mercancía o unidad de medida acabará ocupando esa función social por necesidad del comercio mercantil. ¿Cuánto más hay? Solo existe mensaje. Eso pienso, Víctor, que cualquier mercancía de dinero no necesariamente única puede usarse para la acumulación de capital. ¿Tengo una duda sobre la cita 40? No, eso ya ha pegado de la ley.